buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y les doy la bienvenida a Español desde el Sur. Antes de empezar, les recuerdo que en el link de la descripción van a encontrar las transcripciones de todos los episodios, el Instagram de este podcast y una opción para apoyar económicamente este proyecto, además de que pueden pedir clases online conmigo. No se olviden de ponerle unas buenas estrellas en Spotify y de seguirlo. Y ahora sí, empezamos. Para quienes sigan este podcast hace ya un tiempo, o tal vez para quienes acaban de descubrirlo y les gusta empezar por el principio, sabrán que en el episodio 2 yo les enseñé algunas expresiones argentinas. 5 expresiones argentinas que para mí son fundamentales, no solo por si las quieren usar, sino y sobre todo para entender a los nativos en cualquier tipo de producción que no esté destinada a estudiantes. En ese episodio yo les había enseñado palabras como quilombo, cheto, chamullar, entre otras, y les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio porque si bien voy a presentar palabras nuevas, lo voy a hacer en relación a las palabras que ya expliqué en ese episodio. Para empezar, tenemos la palabra quilombo. Ustedes probablemente ya saben que es una de mis palabras favoritas, si no es mi favorita, ¿no? Esta cosa del caos, del desorden, de lo problemático, el quilombo, ¿no? Que algo sea un quilombo. Bueno, yo creo que hay una expresión muy argentina también, pero bastante opuesta en su significado, que es embole. El embole. Si quieren ver cómo se escribe, no se preocupen, que en la transcripción va a estar todo. Pero básicamente, embole es una palabra muy similar a aburrimiento. Algo puede ser un embole. Yo puedo estar embolado o puedo embolarme. Básicamente, yo por ahora les diría que lo tomen como un sinónimo de aburrido, aburrimiento, aburrirse. De todas maneras, creo que embole tiene un significado bastante más fuerte que aburrimiento. Si algo es un embole, es extremadamente aburrido, tedioso y difícil de llevar en general. En varias páginas también encontré que estar embolado puede tener también el significado de estar, además de aburrido, fastidiado o frustrado, incluso enojado por una situación. La verdad es que yo nunca lo usé de esa manera. Siempre lo uso con un significado de aburrimiento muy grande, pero sepan que se puede decir también de esa manera. Entonces, bueno, si algo es un quilombo, es todo menos un embole, ¿no? Porque cuando algo es un quilombo está pasando de todo. Y cuando algo es un embole, da la sensación de que no está pasando nada, de que tenés que esperar mucho, ¿no? Por ejemplo, la fila del supermercado, si es muy larga es un embole. Y pensé un ejemplo que puede resultar interesante, y es que, por ejemplo, para quienes manejan autos, y sobre todo para quienes usan el auto para, no sé, ir a trabajar o ir a estudiar a la mañana, sabrán del tránsito y de lo horrible que es el tránsito a la mañana, ¿no? El tránsito de autos por la mañana es al mismo tiempo un quilombo y un embole. Y un poco suena a contradicción, pero es un quilombo porque es un caos, está lleno de autos, los autos también tocan bocina, y al mismo tiempo es un embole porque si estás atascado en el tráfico, no hay mucho más que hacer que esperar. Esperar, avanzar un poco, avanzar y volver a frenar. Es un embole. Y no es lo mismo decir, para pensar en otro ejemplo, que un libro o una lectura o incluso una película es un quilombo a decir que es un embole. Por ejemplo, para quienes les guste leer los libros y les guste la literatura latinoamericana, seguro que conocen 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Bueno, ese libro es un quilombo, porque está lleno de nombres, es difícil memorizarlos, acordarse de la historia de cada personaje, etcétera, etcétera. Pero no es un embole, porque siempre están pasando cosas. Bueno, a veces puede serlo, pero en su mayoría es un libro entretenido. Es simplemente un quilombo, es un quilombo de nombres. Ahora, por ejemplo, sé que para muchos no es así, pero a mí en general todo lo que tiene que ver con cuestiones bélicas, la guerra, armas, tanques, todo lo que tiene que ver con ese mundo me embola muchísimo. Me aburre mucho, no lo puedo evitar, no hay forma de que me interese el tema. Y seguro que es, por lo menos, entretenido. No sé si usaría la palabra divertido para hablar de una guerra, pero debe ser interesante estudiar cómo sucedieron, cuáles fueron los motivos, el contexto histórico. Imagino que debe ser sumamente interesante, pero a mí me resulta un embole. A mí me embola muchísimo todo lo que tiene que ver con la guerra. Para mí es una paja estudiar esa parte de la historia. Y acá entra otra palabra que no sabía si incluir o no, que es paja,
que tiene un significado muy parecido a embole. O sea, las dos hablan de algo que es aburrido, que es tedioso, o incluso también que es difícil de encarar, es difícil de empezar, o no sé, un trabajo que es muy extenso, es difícil de estructurar, no sabes por dónde empezar una tesis, por ejemplo. A veces se dice que es un embole hacer la tesis, no porque sea aburrida, en ese sentido no es aburrido, sino porque es muy complejo. Y nadie tiene ganas de empezar algo que es muy complejo. En general, la verdad es que no. Entonces se dice que es un embole o se dice que es una paja. Ahora, yo estaba en dudas de si incluirla o no, porque sí tiene este significado y se usa muchísimo, pero si escucharon el episodio 2, seguramente saben que yo les advertí de una palabra que en España se usa mucho y que en Argentina tiene un significado sexual, que es coger. Con paja pasa lo mismo. Si ustedes la usan con el verbo ser, por ejemplo, este trabajo es una paja, no hay ningún problema. Ahora, cuidado con usarla con el verbo hacer. Solamente les voy a decir eso. Pasando a las siguientes palabras y volviendo a lo del episodio 2, yo les había contado antes el significado de la palabra cheto. Cheto viene en muy resumidas palabras de, no sé, gente con mucha plata o algo que en general involucra mucha plata, ¿no? Plata es dinero, así le decimos en la Argentina. Hay otra expresión que no necesariamente tiene que ver con la plata, pero puede estar relacionada y en ese sentido es bastante lo opuesto a cheto. Es muy divertida, es una expresión de las que más me gusta de la Argentina y es remar en dulce de leche. Creo que dulce de leche se entiende, ¿no? Es ese dulce, como un postre argentino dulce, muy, muy dulce, que en general no se come solo. Bueno, yo no lo como sola, no como solo el dulce de leche, lo como con otras cosas, en una torta, en un flan, o sea, en un postre de verdad. Pero por sí solo es muy dulce y te puede empalagar, ¿no? Se usa esa palabra cuando comen algo extremadamente dulce y les produce una sensación casi de asco, de tanto dulce que tiene eso. Bueno, ese es el dulce de leche. Remar, por otro lado, es la acción que se hace en un bote, no digo un barco, en un bote, cuando se quiere avanzar, ¿no? En general con esos palos de madera, a veces es una sola persona y depende del tamaño del bote, pueden ser muchas más personas remando, pero es la acción de, con ese palo de madera, meterlo en el agua, sacarlo, meterlo en el agua, sacarlo, y de esa manera uno avanza, remar. Esa acción ya en el agua es difícil, porque el agua es pesada, al lado del aire, ¿no? Claramente. Entonces no es fácil mover un palo abajo del agua. Imagínense cómo debe ser en dulce de leche. Imagínense que hay un mar de dulce de leche y ustedes tienen un bote, quieren llegar de una orilla a la otra y tienen que remar a través de ese mar de dulce de leche. Bueno, creo que la expresión se explica por sí sola. Sería extremadamente difícil, por no decir imposible. Porque la densidad del dulce de leche es tanta que yo creo que tendrían que hacer 20 veces más de esfuerzo en dulce de leche que en agua. Como verán, no es una expresión que tiene que ver sí o sí con plata, pero tiene que ver con una cuestión del esfuerzo, de lo que cuesta mucho, de lo que es difícil. Y si lo relacionamos con plata, por ejemplo, decimos, no sé, este mes estoy remando dulce de leche con el alquiler. Bueno, se me está complicando muchísimo pagar el alquiler de mi casa, ¿no? Tiene ese sentido. Por eso un poco lo asocié casi como un opuesto a cheto. Una persona cheta en general, o sea, asumimos que si tiene mucha plata, no está remando en dulce de leche con su economía porque tiene la suerte de estar tranquilo en ese sentido. Obviamente, el significado de cheto no se resume solamente a eso, así que si les interesa, vuelvan al episodio 2. Pero concentrándonos en remar en dulce de leche, es una expresión que la pueden usar para cualquier cosa. Y en general se usa como una comparación, ¿no? Tal cosa es como remar en dulce de leche o estoy remando en dulce de leche con tal cosa. Les doy otro ejemplo. Hay ciertas personas a las que le cuesta mucho la conversación. Me pasa en mi vida normal cuando conozco gente nueva, tal vez en una fiesta, tal vez en la facultad. Yo tengo ganas de tener una conversación con una persona o tal vez no tengo ganas y lo tengo que hacer porque, no sé, tengo que hacer un trabajo con esa persona. Y llevar adelante una conversación es remar en dulce de leche. ¿Por qué? Porque la persona esa no se le ocurre de qué te va a hablar, las respuestas son muy cortas,
Te responde sí, no, bien, más o menos, nada más que eso, no profundiza en el tema, no te hace preguntas. Bueno, eso es remarla en dulce de leche. Como ven, puede o no tener que ver con la plata. Pero si volvemos a la plata, también hay otras formas de decirle. Creo que esto les va a ser especialmente útil si viajan a la Argentina o si más o menos saben algo de economía argentina, tal vez porque, no sé, tienen amigos argentinos o alguna vez viajaron, querrían vivir ahí, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de llamarle a la plata. Para empezar, la palabra misma, plata, no sé si es muy común en otros países hispanohablantes. Creo que se habla mucho de dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que plata es la palabra estándar y de las más normales, no sé si formal, pero extremadamente común en el vocabulario argentino. Pero ¿qué pasa si hablamos de guita? ¿Alguna vez escucharon la palabra guita? Guita es una de las palabras del lunfardo argentino. Lunfardo, creo que algunas lo escucharon, es el nombre específico de la jerga, o sea, de las expresiones de Buenos Aires que después se difundieron a toda la Argentina y Uruguay. Guita forma parte de ese lunfardo, aunque no se sabe muy bien el origen. Muchas veces el lunfardo viene del italiano, es muy común, pero guita no se sabe bien. Lo importante no es tanto de dónde viene, sino cómo se usa. Y la palabra guita, la guita, es lo mismo que decir plata, pero muchísimo más informal, mucho más informal. Por alguna razón también suena un poco más fuerte que plata. No sé si será así 100%, pero por ejemplo si pienso en decir no tengo plata o no tengo guita me suena mucho más fuerte. Como de verdad no la tengo y además es extremadamente informal. O sea, se puede usar con amigos y no mucho más. Plata, en cambio, ya les digo, es de uso común, se usa con cualquiera en cualquier contexto. Pero guita, no, así que cuidado con eso. Y bueno, ya si nos vamos a la informalidad por completo, no tengo un sope, no tengo un peso, ¿no? El peso argentino es la moneda de la Argentina. Y si lo das vuelta, en vez de peso decís sope, eso lo vuelve muchísimo más informal. Y es otra de las cosas que habíamos visto en el episodio 2, el berre. Una técnica, entre comillas, para formar palabras diciéndolas al revés. Además hay otras 3 palabras que para mí son muy importantes si vamos a hablar de plata, que son mango, lucas o luca y palo. Son 3 unidades para hablar de la plata en Argentina. Un mango equivale a 1 peso, siempre. Una luca equivale a 1000 y un palo equivale a 1.000.000. En algunas páginas decía que un palo equivalía a 100.000, pero yo siempre lo escuché como 1.000.000. En general, son unidades que se usan, además de ser muy informales, para enfatizar el precio, la cantidad, lo que sea de lo que se esté hablando. Por ejemplo, empezando con mango o mangos. Bueno, mango en realidad es una fruta, ¿no? Pero usada como unidad de plata, yo les puedo contar, por ejemplo, que cuando volví de Japón, yo estuve más o menos 1 año, 10 meses en el exterior. La Argentina sufre de inflación desde siempre. Entonces, cuando volví, después de tanto tiempo, yo no tenía idea de qué precios había en este país. Y lo primero que hice, literalmente lo primero que me compré en el aeropuerto fue un alfajor. Porque extrañaba muchísimo el alfajor, el dulce de leche, bueno, fui a eso. Y me acuerdo que me cobraron algo así como 3.000 pesos un alfajor, no sé, ya no me acuerdo, pero era carísimo. Y me acuerdo que dije algo como 3.000 mangos un alfajor. Bueno, ahí mango se usa para enfatizar, ¿no? Es como sorpresa o que la cantidad es demasiada, ¿no? A mí me pareció mucha plata. Normalmente si alguien te pregunta el precio de algo, vos no le vas a decir, sí, eso sale 2.000 mangos. Porque, no sé, como choqueante. Primero que no es formal, no es de uso. Es de uso común, pero no es para cualquier registro, ¿no? Y además, si usas mangos, un poco se da por entendido de que el precio es mucho. También puede ser algo positivo, ¿no? Se puede usar para algo que es muy barato. No sé, mi amiga me vendió un televisor a 30.000 mangos. Nada, no existe. Es muy barato. Para eso también se puede usar. No tiene que ser especialmente caro, pero sí tiene que ser mucho, ¿no? De nuevo, poner un énfasis. Un énfasis en que es muy caro o en que es muy barato. Incluso también para sueldos, no sé. Sí, me pagan 2.000 mangos la hora. No es nada, es muy poco. Y a mí me pagan 30.000 mangos la hora. ¡Wow! Está re bien.
Bueno, se usa para eso, tanto mangos como lucas y como palo. Lucas, ya les había adelantado, tiene que ver con 1000. Entonces, lo que vos podés decir 2000 mangos, también lo podés decir como 2 lucas, 2000, 2 lucas, 30 lucas, 30.000. Es la misma lógica que mango. Es de uso común, pero no es para todos los registros. Bueno, y palo es 1.000.000. Un palo, 1.000.000. 10 palos, 10 millones. Y hay un adicional más. Si ustedes lo dicen así nomás, están hablando de pesos argentinos. Ahora, si quieren hablar de dólares, porque la Argentina es un país que también piensa mucho en los dólares, de hecho ahorramos en dólares. Si quieren hablar de los dólares, le van a sumar la palabra verde. Por ejemplo, 2 lucas verdes, $2.000. Porque los billetes de los dólares son verdes. Es literalmente por eso. Aunque creo que ahora son azules. Bueno, no estoy segura. 2 palos verdes, $2.000.000. Eso es algo que se usa muchísimo para hablar de, no sé, precios de propiedades, de autos, de cosas que realmente valen mucha plata. En general, en la Argentina, los inmuebles, o sea, las casas, los departamentos y los autos, se cotizan, tienen su precio en dólares. Por eso también se implementó mucho esta palabra, ¿no? Para hacerlo un poco más coloquial, decir verde en vez de dólares. Y ya para terminar, otra de las palabras que habíamos visto en el episodio 2 es chamullar, ¿no? Hablar de lo que no se sabe o, bueno, entre uno de sus muchos significados. Es una palabra complicada de explicar. Relacionado a chamullar, creo que hay varias palabras. Por alguna razón los argentinos tenemos fama de ser agrandados. Agrandados. Ser agrandado, agrandarse. Las dos vienen de grande, ¿no? Pero no es simplemente grande, es hacerse más grande, en este caso de lo que realmente se es, ¿no? Como creerse mejor de lo que soy. Ya les digo, por alguna razón los argentinos tenemos fama de ser agrandados, de creernos lo mejor, el centro del mundo, de ser narcisistas, egocéntricos. Tenemos esa fama en otros países de Latinoamérica y también la tenemos mucho hacia adentro de la Argentina. Yo creo que en general puede ser más o menos acertado si hablamos de los porteños, de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Porque, bueno, me voy a hacer cargo, tenemos un poco esta cosa de ser agrandados, de ser soberbios, pero también entiendo que es una fama que viene mucho del fútbol, supongo, ¿no? Esta cosa de, Maradona, Messi, el Mundial, somos lo mejor del mundo, bueno, eso es ser un agrandado. También uno puede ser agrandado o agrandada cuando dice que algo complejo es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si alguien me cuenta, intenté ver la película, pero la verdad es que no la entendí, no entendí el final, es un quilombo, es un final abierto, no entiendo qué significa. Y yo, que me quiero hacer la agrandada, le digo, eso es una boludez, es una pavada. 2 palabras que boludez pueden conocerla, no viene de boludo, es un adjetivo como tonto, ¿no? Literalmente significa eso. Y boludez es como tontería, se usa mucho, pero pavada, no sé si alguna vez la escucharon. De nuevo, la van a ver escrita en la transcripción, pero se escribe con B corta. Es una pavada. Es como, es re fácil, es re simple, no es nada. Y se puede usar sonando como un agrandado para disminuir, por ejemplo, el trabajo de los demás, o para ser un poco más humilde, para disminuir tu propio trabajo, ¿no? Como la otra persona te dice, ay, la verdad, gracias por tu ayuda, te reforzaste, me ayudaste un montón, no sé cómo agradecerte. Y vos decís, no, tranqui, es una pavada, o sea, no te preocupes. Es como decirle, no fue para tanto, realmente no fue tanto esfuerzo, así que está todo bien, es una pavada. Curiosamente, pavada viene de pavo, que es un animal, es como un pollo muy grande, se los describo por si no lo conocen, y normalmente los estadounidenses lo comen en el Día de Gracias, Día de Acción de Gracias. Eso es el pavo. No sé por qué se dice que el pavo, o se tiene la idea de que el pavo es tonto, o de no sé cuál es la idea, pero no solo por la palabra pavada, sino porque también a veces se dice que, no sé, que algo o alguien es pavo, en un sentido de que siempre está haciendo chistes, siempre dice cosas tontas. No tanto como un insulto, sino como algo divertido. Pero bueno, la verdad es que tengo un montón de palabras más. Se me fueron ocurriendo muchas otras mientras iba hablando, pero también me parece que es demasiada información para un solo episodio y que no es fácil retener palabras nuevas. Así que las voy a dejar para un próximo episodio.
Si ustedes conocen más palabras argentinas que en algún momento aprendieron, les dieron mucha curiosidad, todavía se las acuerdan, me las pueden dejar en los comentarios, incluso si no están seguros de qué significan, porque yo planeo hacer más de estos episodios de expresiones argentinas. No sé si les sirve o no, pero espero que sí. Espero que realmente puedan llevarse de estos episodios una claridad sobre nuevas palabras argentinas o tal vez palabras que ya habían escuchado antes, pero no terminaban de estar seguras de qué significaban. Cualquier cosa que me quieran decir, los y las leo en los comentarios. Muchas gracias, como siempre, por haberme escuchado hasta el final y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.